Entonces, aquí me voy a poner un poco teórico, pero voy a entrar con unos conceptos jurídicos que son muy relevantes para entender en el escenario de la gestión de las organizaciones que vamos a tener a cargo, ya sea en el rol directivo o en el rol administrativo, pero es súper importante entenderlo, y de la relación que vamos a tener con los terceros, ya sean las relaciones que tengamos para acuerdos de alianzas para potenciar proyectos o para levantar recursos. E incluso esto es para entender la forma en que nosotros nos terminamos relacionando normalmente en la dinámica social, que muchas veces uno no profundiza en esto, lo da por hecho, pero sí es importante como ver la radiografía de la estructura de cómo es que funciona este tema. Entonces, les voy a explicar qué es una persona jurídica. Yo estoy seguro que todos lo hemos hablado en algún momento, todos interactuamos con ellas, pero uno como que no profundiza mucho en eso. Y sí me interesa que quede muy claro qué es lo que pasa ahí en esa taxonomía jurídica para entender ya las dinámicas de gobierno de lo que pasa ahí, cómo es la administración y cómo es el gobierno de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, para hablar primero qué es una persona jurídica, tenemos que hablar de qué es una persona. A mí me gusta abrir mucho este debate en estas clases porque la pregunta de qué es una persona, pues, suena como muy obvio. O sea, ustedes hagan como la reflexión de qué es una persona, pero toda esa reflexión lleva a que jurídicamente una persona es lo que dice el derecho que es una persona. Suena raro, pero para el derecho, todos somos Homo sapiens sapiens, ¿listo? Todos somos parte de la misma especie, pero para el derecho, persona es el que es de nuestra especie, o sea, el Homo sapiens sapiens que cumple unas condiciones que nos da el ordenamiento jurídico, que nos las da este mismo Código Civil que les estaba contando, y para el derecho colombiano es persona todo miembro de la especie Homo sapiens sapiens que nace y respira por lo menos una vez. O sea, no vamos a entrar en ese debate, pero si se dan cuenta, de ahí es donde vienen muchos de los debates en temas del reconocimiento de quién es y quién no es persona en distintos debates políticos en este momento, porque a final de cuentas el derecho es una materialización de discusiones políticas. Hoy, para el derecho colombiano, es persona el Homo sapiens sapiens que nace, se desprende de la madre y respira por lo menos una vez. Suena muy básico, o sea, cuando lo cuenta es como, ah, claro, tiene sentido, pero ahí surgen distintas opiniones y ustedes conocen todo el contexto que hay. No vamos a entrar en ese debate ahora porque a mí lo que me interesa es, centrémonos en el tema de que el concepto de persona es lo que el derecho dice que es persona. O sea, uno no es persona por el hecho de ser miembro de la especie Homo sapiens sapiens, sino que uno es persona porque al ser miembro de la especie Homo sapiens sapiens cumple unas condiciones que nos dio básicamente el Código Civil, que son los que las estoy dando. Es quien nace, se separa del vientre de la madre y respira por lo menos una vez. Eso es muy importante porque la categoría de persona tiene unas consecuencias muy relevantes, que es algo que se llama los atributos de la personalidad. ¿Qué pasa si un miembro de la especie no es considerado persona? Pues que no va a tener estos atributos de la personalidad. Y si no tiene estos atributos de la personalidad, las consecuencias jurídicas de lo que sucede con las relaciones con otros miembros de nuestra especie van a ser distintas. Un ejemplo súper básico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las dinámicas de las herencias cuando, o sea, vamos a poner un caso muy crítico, pero es como para la forma de hacer el ejemplo más claro? Por ejemplo, una mujer que está embarazada y llega a fallecer y también fallece, pues, técnicamente en el mundo del derecho se llama, y fallece también el nasciturus. Pues como no nació y no se desprendió de la madre y respiró por lo menos una vez, para el derecho no es persona y al no haber sido persona al nasciturus, pues no tuvo atributos de la personalidad y por ende no tuvo patrimonio porque no fue persona. Solo las personas tienen patrimonio. Si nos ponemos en un caso, por ejemplo, de sucesiones, por ejemplo, si se da la dinámica de herencias, en la dinámica de herencias, el nasciturus no entra dentro de la dinámica de cómo se da el tema de la repartición de las herencias con las consecuencias que eso puede llegar a tener, porque solo pueden heredar los que tienen patrimonio y solo tienen patrimonio las personas. Fue un ejemplo medio trágico, pero es para ejemplificar el tema de las consecuencias de ser persona o no ser persona. Tema clave acá es persona quien diga el ordenamiento jurídico que es persona, básicamente. Mm, entonces, eso nos lleva a otro tema. Así como persona es quien el ordenamiento jurídico nos diga que es persona, que pena ser redundante, eh, por la dinámica social y la dinámica de mercado, hace mucho tiempo, también en el momento de la Revolución Francesa, esto se materializó y se consolidó en el Código Civil. El derecho también permitió que hubiera
otro tipo de personas distintas a los que somos miembros de la especie Homo sapiens sapiens. Entonces ahí nace el tema de las personas jurídicas. Permitió el derecho que existieran personas, que son las naturales, personas naturales somos todos los miembros de la especie Homo sapiens sapiens, y permitió crear una ficción que se llama personas jurídicas, que son una ficción, como les digo, que tiene la categoría de persona con los mismos atributos de la personalidad de una persona que es de la especie Homo sapiens sapiens, para que pueda operar en la dinámica de mercado y en la dinámica social. Para qué se hizo esto originalmente? Mm, Esto nace primero por la necesidad de la gestión pública. Por ejemplo, el Estado es una persona jurídica, pero para que el Estado pueda operar se tiene que personificar. Entonces se crea la institución del Estado creada por el derecho, que es una persona. Ya cuando explique un poquito lo de los atributos de la personalidad nos vamos a dar cuenta como de la relevancia de esto. Pero para ver mucho más claro el tema, les voy a contar un poquito también el tema de cómo surge para las sociedades comerciales. En la época, básicamente, de las colonias latinoamericanas y caribeñas, pues estaban las monarquías europeas, les interesaba pues hacer todos los viajes transatlánticos para sacar recursos, llevarlos a Europa, sacar recursos, llevarlos a Europa. Principalmente en Inglaterra y en Holanda, quienes hacían esto eran los comerciantes. Entonces lo que pasaba con el comerciante es que listo, yo tengo un barco, yo mando el barco a América para traer recursos, pero al hacer eso yo asumo un riesgo porque si se me hunde, posiblemente yo, pues, además de perder el barco, pedí crédito y si pierdo crédito, pues no lo voy a poder pagar porque lo que iba a traer ¿qué? Pues, se perdió. O posiblemente yo tengo el barco, no tengo el crédito y necesito apalancarme en alguien que también se quiera asociar y que pueda poner el capital para que el barco llegue a pues, América, volverlo a traer. Entonces, con esa dinámica, el derecho creó la figura de las sociedades comerciales, que las sociedades comerciales es crear una persona jurídica ficticia donde se colocan unos recursos, por ejemplo, alguien pone el barco y otra persona pone el capital necesario para que el barco pueda llegar hasta allá. Y con esto mmm, tengamos los recursos necesarios para sacar adelante el proyecto. Pero algo mucho más importante que también aplica para las fundaciones en esta historia que les estoy dando es estas personas jurídicas como son personas distintas a sus fundadores, o sea, yo puse el barco, el otro puso la plata, creamos una nueva persona. Esa persona, que es lo que vamos a entrar a ver ahora, tiene un atributo de la personalidad muy importante y es que tiene un patrimonio propio. Entonces, cuando una persona coloca su barco, otra persona coloca su dinero para crear una sociedad, el patrimonio de la persona X y el patrimonio de la persona Y crearon un patrimonio distinto porque creó una nueva persona que es la persona jurídica con un patrimonio independiente. Entonces, ¿qué pasa si el patrimonio de esa sociedad se quiebra? Pues se genera una barrera de protección patrimonial, porque entonces solo pueden llegar a reclamar los recursos que hay en el patrimonio de esa persona jurídica y no tocan el patrimonio del comerciante. Eso es muy importante y es el mayor sentido de las sociedades comerciales y que aplica para las fundaciones en este caso, que tenemos separación patrimonial. Son personas distintas, son personas ficticias porque las creamos en el diseño jurídico para que funcione en la dinámica de mercado. O sea, uno no ve una fundación, uno no la toca, uno no ve una sociedad comercial, uno no la toca. Pero como sí tiene la categoría de generar fenómenos jurídicos al ser persona, mmm, nos permite algo muy importante y es que en la parte práctica, si una sociedad comercial se quiebra, salvo algunas excepciones, no pueden tocar el patrimonio de los socios. ¿Qué pasa con las fundaciones? Si la fundación se quiebra, no pueden tocar el patrimonio de los fundadores. Pero me estoy yendo al tema de riesgo, que a final de cuentas así es que se analiza. Yo pienso en crear personas jurídicas también es para generar otros patrimonios y así diversificar el riesgo. Algo muy importante también es, como es un patrimonio distinto, lo que es de la fundación es de la fundación, que es una persona distinta. No es mi patrimonio, es el patrimonio de la fundación. Y dependiendo del rol que ya lo vamos a hablar lo vamos a hablar en unos siguientes puntos, yo lo que hago es administrar un patrimonio de un tercero. ¿De quién? De la fundación, que es una persona. ¿Listo? Pero eso, si soy representante legal de una fundación, yo no estoy administrando un patrimonio mío, estoy administrando un patrimonio de terceros y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque en la práctica se ve que a veces se pierden como las nociones de, claro, yo administro la fundación, pero se me confunde porque considero que también es mío, entonces no distingo el tema de la diferencia patrimonial entre lo cual es mi patrimonio personal y lo que estoy administrando el patrimonio de la fundación. Pasan las fundaciones, pasan las sociedades comerciales, pero es muy importante tener en cuenta que son patrimonios distintos. Entonces, ya con este tema de ejemplificar un poco lo que son las personas jurídicas, quiero hablar del concepto más importante
al hablar de personas, que es el de los atributos de la personalidad. Mm, Como vimos, el tema de ser persona es cumplir unas características que nos da el derecho, en este caso ser el Homo sapiens sapiens que cumple las condiciones del Código Civil, y para las personas jurídicas, quien cumple las condiciones que nos da el ordenamiento jurídico para nacer como persona jurídica, que es algo en lo que nos vamos a centrar hoy mucho, que al final de cuentas es cómo cumplimos el ABCDF para que el derecho reconozca esa persona jurídica llamada fundación, tiene unas consecuencias que son los atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad para una persona natural son el nombre. Todas las personas tienen derecho a un nombre, el domicilio, algo muy importante que es la capacidad y el patrimonio. ¿Listo? Me voy a centrar en estas dos, capacidad y patrimonio. Las personas jurídicas les pasa lo mismo. El nombre en la persona jurídica es la razón social. Entonces, las personas jurídicas tienen una razón social, tienen un domicilio. Pero lo que me interesa acá es que también tienen capacidad y tienen un patrimonio. Lo que les expliqué, cuando surge una persona jurídica nueva, tiene un patrimonio independiente al de sus fundadores. No importa si es sociedad comercial, no importa si es entidad sin ánimo de lucro, es que em, a final de cuentas es una persona distinta. Y al tener en cuenta esto, la capacidad, centrémonos en estos dos conceptos muy importantes, porque aquí es donde se centra la esencia del gobierno y la administración de las entidades sin ánimo de lucro, es en la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la facultad que yo tengo para comprometer el patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Es la facultad que yo tengo para firmar contratos, para poder facilitar que se ejecuten actividades que permitan generar ingresos o yo comprometerme para pagar deudas o obligaciones. ¿Listo? Eso es la capacidad. Funciona para personas naturales y para personas jurídicas igual. Para ver el tema de la relevancia de la capacidad en las personas jurídicas, técnicamente las personas jurídicas tienen algo que sería una capacidad relativa. Como estamos hablando de que las personas jurídicas son una ficción, pues yo no la veo y la persona jurídica no va a llegar a firmar un contrato por ella misma, porque al final de cuentas es algo que creamos institucionalmente del derecho, pero pues yo no la puedo tocar, yo no veo la fundación pasando por ahí, ¿listo? Yo siempre necesito es alguien que materialice la voluntad de la persona jurídica, que termina siendo el representante legal. Para verlo en una forma muy cercana, es, por ejemplo, piensen en un menor de edad. Los menores de edad son personas, tienen patrimonio, tienen capacidad, tienen capacidad, pero no la pueden materializar directamente porque el derecho ha dicho que necesitan de alguien que lo represente, que en este caso es el tutor o el representante legal, el papá, porque por ciertas condiciones el derecho considera que no puede materializar su voluntad directamente. Entonces, para verlo de forma, en una analogía, el rol que cumple el papá o un tutor de un menor de edad es el mismo que cumple el representante legal de una organización. Su función es materializar la capacidad de la persona jurídica, por lo mismo. O sea, a final de cuentas, como es algo diseñado por el derecho, es una ficción, esa ficción tiene consecuencias jurídicas y patrimoniales y la termina materializando ese representante legal. Y esa capacidad lo que hace es comprometer el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Si nos vamos a una imagen muy básica de cómo se puede ver, es la suma de activos, pasivos y todas las obligaciones y derechos que yo incluyo en ese patrimonio. Entonces, este representante legal lo que hace es materializar la voluntad para comprometer ese patrimonio. ¿Listo? Esto es muy relevante el tema de los atributos de la personalidad. Lo que más nos tiene que interesar para el tema de entidad sin ánimo de lucro es, tiene un patrimonio y tiene una capacidad que es materializada por su representante legal. Listo con el concepto de, hay personas jurídicas que tienen un patrimonio y ese patrimonio se compromete dependiendo de las condiciones de capacidad. Y esas condiciones de capacidad se dan de acuerdo a lo que la ley y los estatutos nos permiten. Con esto